Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Ruedo, el programa de conversaciones y debates del canal Prisma Televisión de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a tocar un tema que es de nuestra entraña, de la entraña de la educación, de la entraña de la universidad, y quiero ser muy puntual y muy preciso en los términos de este programa, porque es una cosa entre política y técnica a la cual hay que tener cuidado. La reforma a la Ley 30 de 1992, presentada por el Ministerio de Educación ante la Comisión Sexta del Senado, busca una mayor asignación de recursos para la educación superior en el país, para las universidades. Si bien dicha reforma en un principio sí aumenta los recursos para las universidades, con su formulación surgen dos problemas fundamentales. Primero, el primer punto hace referencia a la autonomía universitaria, debido a que estos nuevos recursos no serían directamente asignados a las instituciones de educación superior. El segundo es un problema estructural de la educación superior en general. La Universidad Nacional insiste en que no es simplemente un problema de plática, un problema financiero, y que por lo contrario es necesaria una apuesta de toda la sociedad, del conjunto de la sociedad colombiana, por la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología, que son motores del desarrollo de este país y un compromiso de la nación y de muchos políticos ahora que estamos en campaña. Pues en este capítulo del Ruedo vamos a tratar este tema y hemos invitado a dos personas puntuales, expertas en la materia, el doctor Javier Botero, asesor para la Ley 30 del Ministerio de Educación Nacional, físico, ¿cómo no? El doctor Rafael Molina, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, una persona pues de la entraña misma del alma mater de nuestra universidad. Aunque puede ser mala educación empezar por la gente de la propia casa, pues voy a hacer una excepción en este momento. Doctor Rafael Molina, sectores de la educación reconocen que la reforma presentada aumenta los recursos para la educación superior en los próximos 8 años, pero la pregunta es, ¿la Universidad Nacional y otras instituciones se mantienen escépticas frente a esta medida y por qué? Bueno, en realidad usted planteó en la introducción los dos problemas estructurales que consideramos están implicados en este proyecto de modificación de la ley. En primer lugar, se reconoce, y la universidad lo ha reconocido, y nuestro rector lo ha reconocido ante el SUBE, ante ASCUN, que efectivamente hay un propósito bueno de generar recursos nuevos, de suavizar algunas situaciones, pero lo vemos un poco coyuntural, ¿sí? Como la ministra misma lo ha reconocido y otros rectores, realmente el problema estructural no está solucionado, pero el escepticismo radica en que, en primer lugar, estos recursos van con una destinación muy específica, entonces no están resolviendo los problemas acumulados estructurales de la crisis financiera que han tenido la universidad. ¿O no tan fuerte? ¿Perdón? ¿Es un paño de agua tibia, coyuntural? Sí, tiene la siguiente connotación. Si bien se reconoce que para los próximos 9 años hay un ingreso adicional de 4.6 billones calculados para los 9 años, estos recursos van a tener un destino muy específico en 4 componentes, de los cuales ninguno de ellos nos va a resolver los problemas que se tienen hasta el momento. ¿Que son problemas de cantidad o de calidad? No. Ahorita vamos con el doctor Botero para hablar de ese tema. Son problemas estructurales, pues todos, el diagnóstico es claro, la universidad lo ha presentado en muchos escenarios, la ministra lo conoce. Resulta que pues en estos últimos años ha habido un incremento salarial por el puntaje, todos los parafiscales que han aumentado, etcétera. Esos problemas estructurales que han sido acumulados no se resuelven en esta ley, porque los destinos van a partir de ahora hacia el futuro, los próximos años, claro, en lo nuevo, y hay compromisos como la formación de docentes con alto nivel, etcétera. Eso la universidad, cuando ya tiene un nivel bien elevado, digamos, de formación de doctorados, etcétera, pues no va a tener acceso a esos recursos porque ya está avanzado en esos temas que propone la ley. Con su ahí viene un problema que yo creo que es un debate que se ha dado, que parece un debate muy mecánico, pero que tiene fondo, y es que las críticas van, doctor Botero, a que se acentúa la cobertura, pero que de pronto eso puede ir en desmedro de la calidad de la educación superior en Colombia. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? No, yo diría que no es así. Si uno mira realmente el proyecto de ley, pues como decía el doctor Molina, tiene 4 aspectos, ¿cierto? Es decir, los recursos adicionales van a 4 temas. 3 de ellos están directamente relacionados con calidad, ¿cierto? El primero es la formación doctoral, ¿cierto? Recursos adicionales para formar
doctores. Y recursos, posgrados, etcétera, en claro, el cual el país vive un déficit enorme, al punto que se dice que es muy poco lo que hay, que la gente se va a buscar posgrados en otros sitios. Claro, entonces ese es un punto y es importante. El segundo, que también lo menciona el profesor Molina, ciertamente el decreto 1279 y antes el otro, el 1444, otorga unos puntos, le da unos beneficios salariales o bonificaciones a los profesores por productividad académica. Y eso, digamos que era... ¿Productividad como si fuera una fábrica o algo así? No, simplemente no, ese sí es un término... No, ese es un término estándar, ¿cierto? Sí, es decir, salchichas. O artículos, o patentes. O pensamiento, o conocimiento. O también podemos incluir obras de arte. Lo digo un poco por bromear, esculturas. Pero... No, yo lo sé y son discusiones bien interesantes. Ajá. Pero realmente el título del decreto es así, sí, ¿cierto? Es decir, es un reconocimiento, Mondo y Lirondo, así dice. Es un reconocimiento a la productividad académica de los docentes. Entonces, hay un segundo rubro, ¿cierto? Para que pues, las universidades puedan efectivamente, como lo vienen haciendo de su propio presupuesto, pues tener recursos adicionales para eso. Y el tercero, que está directamente relacionado y que pues el profesor Molina, no solamente como vicerrector de investigación, sino como investigador él mismo, pues obviamente le preocupa, es el de la investigación, ¿cierto? El tercer aspecto en el cual pues pueden ir estos recursos o irán estos recursos es el tema de la investigación. Y pues obviamente el otro es para el tema de matrícula, de cobertura, que uno puede tener cierto, digamos, como casi desplicencia, decir lo que queremos es aumentar la cobertura sin importar el cómo. Pero obviamente si uno piensa que hoy en día el 65% de los jóvenes de 18, 17 a 22 años no están en el sistema de educación superior, pues es un tema fundamental. Doctor Marín, hay una cosa de carácter político y coyuntural. Estamos atravesados en este momento por las elecciones, la primera vuelta y la segunda vuelta, todo puede cambiar, de repente va a haber profesores por acá gobernando en este país, de repente no va a haber profesores, sin operaciones jaques, uno nunca sabe, para eso están los votos. Pero estamos en una transición del Congreso, que es finalmente quien decide por la reforma. ¿Usted cree que esa transición y el futuro Congreso, que se parece mucho al anterior, sí son garantía de aprobación de una ley serena, pensada, académicamente dispuesta para el futuro de las generaciones de este país? Lo que pasa es que, primero que todo, aquí no hay una nueva ley, es una modificación parcial de la ley. ¿Sí? Hablaba incluso antes de ingresar aquí con el doctor Botero y le decía justamente que no sé si haciendo esta modificación frenamos el tiempo en el Congreso para realmente atacar el problema estructural de fondo que es reconocido por todos, repito, incluso por la ministra, de que no está solucionado acá. No sé si esos tiempos nos van a más bien a prolongar la solución estructural. Yo aspiraría que más bien en el Congreso se mirara el problema estructural y se planteara a raíz de esta modificación el problema estructural. Ahora, esta modificación se podría hacer y yo creo, y la universidad respalda, digamos, esa iniciativa, pero con algunos cambios. Primero, la autonomía de la universidad sí se ve vulnerada en el sentido de que los recursos van con destinos específicos. Eso parecería que no se está confiando por lo menos en los últimos 10 años, donde la universidad ha mostrado que bajo su autonomía ha superado incluso todas las expectativas que la sociedad del Estado ha puesto en ellas. ¿Sí? ¿Inclusive económicas, pecuniarias? De hecho, todo lo que es la investigación y la extensión que ha hecho las universidades públicas, y pues podría hablar en particular de la Universidad Nacional, los impactos que estamos mostrando son muy importantes, son grandísimos en relación a la ausencia del recurso del Estado para hacerlas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se confía en esta modificación, en eso que ya se ganó la universidad, en esa confianza que ya se ganó para seguir con autonomía, recogiendo los recursos que le llegan y poderlos potencializar como los ha venido haciendo? Y en ese sentido, doctor Botero, ¿usted qué responde a eso? Que es una cosa muy puntual, ¿no? Claro, es un aspecto muy puntual y que, pues debo decir que tampoco realmente esa es la razón, ¿cierto? No es una desconfianza con la universidad, yo creo que todo lo contrario, hay una confianza plena en la universidad, pero lo que pasa es que hay 32 universidades públicas, universidades con unas diferencias en sus presupuestos o en sus aportes de la nación enormes, ¿cierto? A la Universidad Nacional
digamos, mal contados, puede estar alrededor de 9,5 millones de pesos al año por estudiante, sin contar el tema pensional, mientras que hay otros que se les dan 900.000 pesos. Entonces, ¿realmente qué se busca aquí? Que si realmente, como una iniciativa que se ha propuesto, pues simplemente se dijera, mire, los presupuestos de las universidades o los aportes a las universidades se incrementan en un 1, 2, 3%, que es lo que se está planteando cada año en los próximos 10 años, pues simplemente mantenemos esas diferencias. ¿Peligra la universidad pública? Perdón, no, todo esto es para la universidad pública. Por eso, pero peligra, ¿cómo ve usted eso? ¿Por qué, doctor Botero? Y luego le doy la palabra con muchísimo gusto, porque es que se dice que no hay renovación tecnológica y que hay un problema gravísimo de infraestructura, es decir, la población de este país crece. Claro, ¿usted cree que peligra? Y luego pasamos a ese tema. En lo estructural sigue peligrando, porque repetimos, el problema estructural no se está solucionando y mientras la estructura y la base no se solucione, pues cualquier temblor va a acabar con eso. Y aquella vieja paranoia que teníamos los estudiantes de la Universidad Nacional, que los regímenes pretendían privatizarla, ¿eso cómo lo siente usted? No, yo no le temo a eso. No, yo creo que además la universidad pública y privada deben aprender a coexistir. Eso creo que ese debate ya ha sido un poco superado. Bueno. Pero sí me preocupa las cuentas que se hacen. Primero que todo, es que queremos un sistema universitario homogéneo, que todos seamos iguales. Yo creo que es en la heterogeneidad que es la riqueza. Entonces, por eso no podemos esperar, partir del hecho de que es que unas universidades tienen un presupuesto pequeño, el otro mediano y el otro grande. Las características de cada una son diferentes, su evolución y su proyección son diferentes. Debemos buscar es cómo se complementan, más no homogenizarlas. Y si hay unos estudiantes regionales, claro, si hay unos si hay unos estudiantes que en una universidad cuestan 10 millones y en otra 500.000 pesos, pues miremos por qué. Claro. Es que la cultura no hay que contarla. La música, un estudiante de música puede costar 20 millones, pero ojo, la Universidad Nacional en sus características también tiene unas sedes frontera que el país no ha querido mirar, una sede frontera donde allá puede costarnos mucho más el estudiante, como pero Leticia, entonces como cuesta más, entonces no vamos a Leticia, ni a Arauca, ni a San Andrés. No, yo creo que hay que mirar la complejidad y la heterogeneidad y respetar que en esa heterogeneidad el país puede ganar más, pero no igualemos presupuestos. Doctor Botero, renovación tecnológica e infraestructura, esa es la crítica que se le hace al proyecto. ¿Usted con qué responde a eso? A ver, que realmente habría que mirar, como dice el doctor Molina, el país, ¿cierto? Si uno mira realmente diferentes universidades, por ejemplo, en el tema de infraestructura. Yo pues he recorrido y como viceministro recorrí todas las universidades del país. La diferencia es enorme, ¿cierto? Uno va a la Universidad de Antioquia, realmente tiene una infraestructura de primera calidad. La Guajira. La universidad también. La Guajira, viera lo bonito. Sí, yo la conozco, la Guajira, es excelente. Y tiene además unos grupos que ojalá pudiéramos lograr que hubiera más doctores haciendo más investigación. Vayan a la casa de ustedes, la Universidad Nacional de Manizales, es una belleza. Vayan ustedes a la Universidad Nacional en Medellín, está muy bien. Vayan a la Surcolombiana. Entonces, vayan ¿por qué critica la gente el problema de infraestructura? Porque no se está construyendo para el futuro. Obviamente hay un problema de infraestructura. Porque no hacen nada. Hay un problema de infraestructura en el país. ¿Cierto? Y eso es cierto. Y se habla del doctor Andrés Uriel Gallego, que correcto, es el experto en eso. Y se requieren ingentes recursos para la infraestructura. Sí. Toda plata para la educación es poca, ¿no es cierto? Toda es poca. Entonces, y ese es un poco el punto que hablábamos con el profesor. Obviamente desde un ministerio de educación, ¿cierto? Que tiene bajo su responsabilidad la educación preescolar, la básica, la media, la superior en todas sus ramas y niveles. Sí. Técnica, tecnológica, profesional, maestría, doctorado, etcétera. Obviamente tiene que pensar en todos los niveles de la educación. Claro. Y pensar también que el tema de la investigación, que es un tema fundamental, yo soy investigador, soy físico, es fundamental, pero obviamente no se le puede pedir todo el presupuesto de investigación al presupuesto de educación, ¿cierto? Y ahí es donde viene, que es donde además se ha hecho y hay que continuar haciendo. Unamos las fuerzas a que realmente el país exija un presupuesto mucho mayor de investigación. Pero eso no lo podemos hacer en detrimento, ¿cierto?, de la formación. Y ya lo hará otro gobierno, ¿no? Además. Claro, pero déjeme decirle algo con respecto a eso. Con mucho gusto. Es cierto, ahí digamos que se hizo con cierta premura. Sí, la ministra empezó a conversar esto con los rectores el año pasado, pero es un tema que se venía manejando y tratando y analizando.
desde las universidades y desde el ministerio desde hace muchos años. Claro. Doctor Molina, sé que hay una posición del profesorado, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que no será tan distinta de otras universidades del país. ¿Cuál es esa posición académica y política frente a esta contradicción y a este debate que se está dando? No, desde el punto de vista profesoral, no digo sí, yo a la institución universitaria. Sí, no, incluso hay unos comunicados de la representación profesoral, de la representación a nivel nacional, y de una u otra forma están identificados con el punto central, que es que tampoco ven aquí una apuesta estructural, una apuesta de Estado por la educación superior, ¿sí? De todos modos, como decía, ese es el punto central que manifiestan los profesores. Y el rector, como ustedes lo han visto en los comunicados, pues lo compartimos desde las directivas porque claro, es cierto. Pero de todos modos, déjeme decirle que si bien la investigación, evidentemente el presupuesto de educación no puede orientarse necesariamente a investigación y se están haciendo algunos esfuerzos, eso se reconocen, como gobierno debe haber una política articulada entre investigación y formación. ¿Por qué? Es que un país, si hablamos de una sociedad del conocimiento, un país si no genera su propio conocimiento y si no tiene las capacidades para apropiar también conocimiento externo, entonces seguiremos dependiendo. Entonces claro, la pregunta es que ¿le apostamos o no le apostamos al conocimiento, a la investigación y a la educación? La garantía de una excelente formación y de una excelente extensión que hace la universidad hacia la sociedad del sector productivo, se puede generar única y exclusivamente si tenemos claro que el motor es la investigación, es la generación de conocimiento. Entonces, yo sí entiendo la posición que dice el doctor Botero, que el ministerio no puede con su presupuesto ir a sostener necesariamente toda la investigación, aunque pueda que lo esté haciendo parcialmente. Eso le corresponde a Colciencia, al Sistema Nacional, pero como gobierno se debe ver la articulación. Pero más allá de eso, el problema aquí no es este, el problema es que si el país le va a apostar a una educación superior con todo, desde la estructura misma y mirándola a largo plazo, pues no deberíamos de haber hecho una modificación a una ley, sino la reestructuración de la ley a fondo. Bueno, sí, cabría la posibilidad de que, viendo cómo se dan las condiciones de la campaña electoral, ese cambio fuera, es decir, no estoy haciendo especulación política, ese cambio fuera muy radical, si un sector muy cercano a la academia pasar a la presidencia de la República, pero bueno, esos son avatares. Mire, doctor Botero, esto es muy preciso. Algunos rectores han asegurado que los recursos adicionales propuestos en la reforma no llegarán directamente a las arcas de las universidades, sino que serán repartidos por el Ministerio y el Consejo Nacional de Educación Superior según criterios inflexibles, dicen los rectores. Eso podría llevar a que esta parte del presupuesto no goce de la sana autonomía de las universidades. Claro, a ver, lo primero que quisiera yo decir es algo que se mencionó ya, no muy claramente. Perdón. Y es que realmente la única institución que se ha opuesto a esto es la Nacional. De resto, las otras 31 universidades tan necios, ¿no? Firmaron. No, a mí me parece muy bien. Debe haber posiciones de ese tipo. Debe haber necedad en la vida. Pero claro. La necedad conduce al avance también. Si no, nos aburriríamos mucho. Además, qué pereza, sí, ¿no? Bueno, pero no, al grano, ciertamente, sí. Los recursos adicionales van al Ministerio de Educación, que se distribuyen con una metodología establecida por el SUBE. El SUBE es el sistema. ¿Y no habría una intencionalidad política en esa distribución, siendo un ministerio que depende de un Estado, de un gobierno, no de un Estado? Con el SUBE, con los rectores, claro. O sea, realmente sí. Y ¿a qué le doy que me convenga? Un poco, no, pero fíjense que una de las quejas precisamente del rector, que también tiene cierta validez obviamente, es que este gobierno estaba tratando de imponer la política de educación superior para los próximos 8 años. En cuanto a financiación, ¿cierto? Porque la reforma de la ley es únicamente financiación. Sí. Y ahí vale la pena anotar que al lado de esto se ha venido trabajando con un grupo bastante amplio de ASCUN y de otras asociaciones en lo que el sector considera que debería ser una reforma estructural de la ley, no solamente en el tema financiero, también en el tema de institucionalidad, sí, también en el tema de la relación misma universidad-sociedad, las tipologías, ¿cierto? Claro, Colombia tiene muy diferentes niveles de formación. Pero volviendo a esto, sí, realmente el proyecto de ley establece que los recursos van al ministerio y el ministerio con el sistema de universidades estatales establece la metodología para la distribución en esos 4 aspectos: cobertura, ¿cierto? Formación doctoral,
reconocimiento de los profesores e investigación. Ok, profesor Rafael Molina, hay otro vericueto en este asunto, un poco laberíntico, y es que se supone que una buena acopio presupuestal va a pasar directamente del ministerio al ICETEX, que financia la educación, y del ICETEX a los bolsillos en préstamo de los estudiantes, y que esa plática que hacía parte general del presupuesto para la educación pasará a la financiación personal de los estudiantes, potenciando el ICETEX. ¿Eso le resta plata a las universidades? ¿Cómo ve usted ese problema? Ahí es un sistema de financiamiento que pues tampoco es nuevo, ¿no? Se va a fortalecer, pero viene un poco de antes, y que permite también la distribución de los recursos a través de los préstamos a estudiantes, tanto para universidades públicas como privadas. ¿Pero de qué proporción es eso? Yo no sabría Doctor Botero, cómo se ha manejado la proporción. Claro, es aproximadamente la mitad. De la plata. De la plata. Todo el presupuesto para la universidad. Son 2.5 billones. Del adicional. Pero déjeme puntualizar porque obviamente... La mitad, perdóneme, el término bogotano es un jurgo. Claro, son 2.1 billones de pesos. Perdón, 2 billones. 2.1 billones de pesos. Claro, que van está muy bien para los estudiantes. Claro, a los estudiantes, que es el objeto, ¿cierto?, de la educación superior. El objeto realmente de la educación es el estudiante. ¿Y eso es un nuevo acopio presupuestal? Entonces, ¿o esa plática se derivó de otro lado? Son recursos nuevos. Y que van en dos direcciones, mire, porque esto es bien importante. Primero, subsidios de matrícula a los estudiantes pobres. Y segundo, subsidios de manutención. Mire, ese 65%... Volvemos un poco a la universidad de los años 60 y 70, en que las matrículas eran totalmente gratuitas y que la universidad pública era verdaderamente nacional y popular, porque eso ha variado. Usted ve que la nacional es estrato 3 y 4, antes era estrato 1 y 2. Yo creo que nunca ha sido 1 y 2. Sí, mire, cuando yo estudié acá sí. No, todo lo contrario, cuando usted o yo estudiaba, yo no estudié aquí, pero y antes que eso... Mis compañeros eran todos gente popular. Mire, realmente la educación en sí era mucho más elitista. Es que ese ha sido uno de los mayores problemas. Hay estudios al respecto y si quiero un día esto se los muestro. Seguramente, la mía es una apreciación de experiencia subjetiva, porque todos mis compañeros no tenían para la guapanela. Mire, es que quienes se graduaban como bachilleres, o sea, realmente ya el que se graduaba como bachiller era de una élite. O sea, era realmente mínimo. Sin duda. Pero eso no importa. O mejor dicho, eso es tema para otra discusión. Aquí lo que yo quiero resaltar es que esos recursos nuevos que van a través del ICETEX a subsidio de matrícula y subsidio de manutención, que va del estudiante, que realmente para muchos el problema no es la matrícula, es tener para el bus y tener para como usted dice, la panela y tener para la fotocopia o el libro. Claro. ¿Cierto? Son recursos adicionales que van a estudiantes de 1 y 2. Pues quisiera formularles, ya pronto terminamos, una pregunta un poquito lapidaria a nuestros dos invitados. Empecemos con el doctor Molina. ¿Se podría decir que se está perdiendo una oportunidad histórica para hacer verdaderamente competitivo al país en esta era de la información, la tecnología y la globalización? Yo creo que conociendo el mundo político como está ahora, sí, porque estas iniciativas no se toman de una legislatura a otra. La perdimos en cierta forma con la ley de ciencia y tecnología, para lo que usted dice, el avance real de apuesta de Estado real, y ahorita con esta modificación y no transformación estructural, también creo que hay un riesgo alto en que se esté perdiendo esa posibilidad. Pero déjeme decirles dos cositas rápido, porque sé que no tenemos más tiempo. Primero que todo, que la universidad no se ha opuesto por necedad, como de pronto puedo quedar en el ambiente. Ha sido con argumentos jurídicos, argumentos soportados con la sentencia de autonomía de la Corte Constitucional, etcétera. Y de otro lado, con respecto al recurso del ICETEX, que de los 4.6 billones son 2.1 billones, hay que recordar que hay que mirar, ahí hay sistemas de crédito, ¿no? Estamos repitiendo hay ambos, en la figura de ustedes dos ¿sí? el mismo debate que hicimos entre el rector de la Nacional y la ministra, de otra manera, pero sí, veo que meses después, las contradicciones siguen siendo las mismas entre el ministerio y la universidad. Eso no se ha zanjado, el debate sigue de una manera civilizada. ¿Usted qué cree, que sí se está perdiendo esta ocasión única y feliz, ahora que estamos de bicentenario? A ver, yo creo que no, yo creo que primero la oportunidad sigue y este es un paso en esa misma dirección, ¿cierto? En que realmente el sistema tenga unos recursos adicionales
Y creo además que la solución no está en las leyes, ¿cierto? Por eso ni la mejor ley de ciencia y tecnología, ni la mejor ley de educación. Realmente Colombia tiene muchas leyes y muchas muy buenas. La Constitución es magnífica, pero poco se aplica. Correcto. Y entonces, fíjense, ahí es donde, eso es lo que tenemos que mirar. Exacto. Y ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las universidades? Ahora, ¿cuáles son los profesionales que estamos formando? ¿Estamos respondiendo realmente a esas inmensas necesidades de desarrollo, de bienestar de una población en la que, pues, lamentablemente, tenemos un porcentaje altísimo de pobres y de indigentes? Entonces, yo creo que mirando el panorama en general, ¿cierto? Y mirando las 32 universidades públicas, mirando las 200 y pico instituciones adicionales, yo creo que este es un paso, ¿cierto? No es la solución de la educación superior, no se trata de una gran reforma a la Ley 30, se trata de ajustar unos aspectos para que realmente el sector tenga unos recursos adicionales. Doctor Botero, sí, y justamente a mí se me surge una inquietud que me surge en otro tipo de debates, no solamente sobre la educación, con respecto en general a las reformas. Es que de repente uno pudiera sentir que algunas reformas que se hacen en el país, y usted me dirá, doctor Molina, si este es el caso de la reforma de la educación superior, se hacen para hacer otras reformas. Es decir, que nunca se lleva el barco al puerto definitivo donde tiene que atracar y desembarcar con maravillosa mercancía, sino se queda por ahí navegando y una especie de barquito lo lleva. ¿Esto implica que esta reforma nos conducirá a otras reformas y a otras reformas? Yo creo que necesariamente sí, si no se va a dar no es la panacea, pronto, tarde que temprano tendremos que atacar el problema de fondo, porque esta modificación a la ley adicionalmente parte desde aquí hacia adelante, pero no mira el problema y la estructura y la base sobre la cual está haciendo, que es lo que no está solucionando. Doctor Botero, para terminar, no se ha atacado el problema de fondo, ¿va a haber más? Claro, no se ha atacado, se está atacando, ¿cierto? Y por eso hay todo un grupo de universidades públicas, universidades privadas, lideradas por ASCUM, por ASIET, por todas estas asociaciones, que la idea es precisamente dejar un documento, ¿cierto?, con los otros aspectos de mayor trascendencia y que realmente no son solamente financieros, para que realmente nuestra próxima legislatura y nuestro próximo gobierno lo considere. Ahora, ¿por qué hacer esto? Bueno, porque realmente la ministra, el presidente, el equipo pensó, mire, hemos estado aquí 8 años, la ministra estuvo 8 años, conozco el sector, sé dónde hay unas, llamémoslas, unos lugares, ¿cierto? ¿Lugares críticos, o lunares? Lugares o lunares, ambos, porque son lunares, en los que podemos intervenir, ¿cierto? Hagámoslo. Hagamos esa intervención pequeña, ¿sí? No es la reforma estructural, no es la gran solución para la educación superior, pero es lo que en este momento el gobierno pensó que podían y debían hacer. Doctor Botero, Ministerio de Educación Nacional, profesor Molina, Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar al ruedo y todos esperamos pues que esto conduzca a buen puerto el futuro de la educación superior en este país. Nos vemos pronto, chao.